un podcast de Cooperativa. El presidente niega una deriva iliberal y busca ordenar a sus partidos tras la reforma constitucional de seguridad. Tenemos normas más urgentes, dice ahora el ministro Arrau. La oposición en picada contra el ministro de Defensa y su idea de deshacerse del convenio 169 de la OIT y de la ley Lafkencha, así lo dijo Barros. La moneda descartó innovar en estos temas. Investigan disparo contra la casa de una dirigente vecinal durante el superclásico en Ñuñoa. En Santiago, anoche, vecinos intentaron linchar a un supuesto motochorro. Detienen a funcionario judicial en indagatoria por supuestas filtraciones a miembros de organizaciones criminales aquí en la región metropolitana. Al salmón, por ejemplo, la Cancillería busca ampliar las exenciones de aranceles en cita con representantes comerciales de Trump. Alerta meteorológica por tren de sistemas frontales en el centro-sur del país. Hasta 50 milímetros de agua entre el martes y el miércoles en el Biobío, por ejemplo. Vuelven a cerrar el paso internacional los Libertadores. En el exterior, Lula y el hijo de Bolsonaro no llegaron al primer debate en Brasil. Escala la guerra comercial de Washington con Canadá. Líderes europeos llegan a Ucrania. Y en el deporte, con 13 puntos de ventaja ya, Colo-Colo ahora piensa en el debut de Bociña. Va a ser por Copa Chile, todo indica. Garín y Barrios hacen su estreno en las clasificaciones del US Open. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos con el reporte policial. En el centro de Santiago, un cité fue baleado y quemado en un presunto ajuste de cuentas. En la comuna de Ñuñoa, una bala loca ingresó a la casa de una vecina del Estadio Nacional antes del superclásico. Felipe Cofré, tú tienes todo el detalle. Buenas tardes. Hola Vero, muy buenas tardes. Precisamente partimos en la comuna de Ñuñoa, en donde una vecina del Estadio Nacional denunció que ayer, antes del superclásico, una bala loca ingresara a su casa, atravesó 2 ventanas, un muro, un televisor y llegó hasta la pieza de su hijo, que de milagro no fue alcanzado por este disparo. Este hecho ocurre en la población Rebeca Mate, en la intersección de Francisco Meneses con Vía 12, cerca de las 14:30 horas, justo antes del inicio del partido entre la Universidad de Chile y Colo-Colo, y que precisamente afecta a esta mujer, que es una dirigente vecinal, que dijo que si su hijo no se encontraba, si su hijo se encontraba de pie, perfectamente este disparo pudo haberlo alcanzado. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas. Se investiga, eso sí, el origen de este proyectil, pero se presume que pudo haber sido efectuado en medio de una riña que se genera a unas cuadras de ese lugar hasta donde llega el disparo, en la población Ezequiel González Cortés, y que podría incluso haber enfrentado a bandas rivales de Colo-Colo y Universidad de Chile, barras bravas, que se habrían enfrentado en esta pelea antes del superclásico en las cercanías del Estadio Nacional. Escuchamos precisamente a la víctima de este hecho. De verdad que fue horrible, porque la bala termina en la cama de mi hijo. Tengo un hijo de 24 años, que si él hubiese estado acostado hubiese sido fatal. Si mi nieto también se para, le hubiese llegado en su cabeza. Y la verdad es que nos vimos envueltos en un tema de demasiada violencia. Yo lo que pido es más resguardo policial para este tema de partidos, o esos superclásicos que significan, de que nos protejan de otra manera, porque siento que Carabineros no da el ancho para este tema. Claro, y el alcalde Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, recoge precisamente esa denuncia y pide a las autoridades prohibir que se efectúen partidos en el Estadio Nacional hasta que no se solucione el problema de seguridad que conlleva este tipo de superclásicos, partidos de alta convocatoria y que enfrentan a barras bravas. Otra vivienda también fue baleada, eso sí, en la comuna de Santiago, en calle Copiapó, en otro contexto totalmente distinto. Se investiga incluso acá un presunto ajuste de cuentas. Son disparos que efectúan desconocidos hacia un cité que se encuentra entre las calles Serrano y Arturo Prat. Impactos que ingresaron al inmueble y que afortunadamente no dejaron a personas
personas heridas. No contentos con esto, con la gran cantidad de disparos que efectúan estos desconocidos atacantes, además intentan prenderle fuego a esta casa, incendio que fue frustrado por los mismos habitantes de este sitio. El fiscal Felipe Olivarí de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte entregó más detalles. Concurren a ese lugar y proceden primero a disparar en contra de un inmueble, una casa que queda en el lugar, en varias oportunidades con armas de fuego, y posteriormente proceden a prender fuego a la puerta de entrada al inmueble, retirándose posteriormente del lugar. Le disparan tanto a la puerta como a las ventanas de este domicilio. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas. Esto se suma a otro hecho que acaba de confirmar la Fiscalía Metropolitana Occidente. Se trata de la detención de un funcionario administrativo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, acusado de cohecho luego de que presuntamente colaborara con una organización criminal dedicada al narcotráfico en el sector sur de la capital, a la que le entregaba información de investigaciones sobre medidas intrusivas, revelaba diligencias y además cobraba por aquellos servicios que prestaba esta organización criminal. Este funcionario va a ser formalizado mañana en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Ya, pues el reporte policial siempre contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hay que sumar en las calles de la capital lo que decíamos al principio. Se ha ampliado el corte de tránsito en la vía local de Vespucio Norte desde Pajaritos por alerta de fuga de un químico amoníaco desde un frigorífico en desuso. Desde hace ya un par de horas que se lleva adelante esta contingencia a la altura de Arquitecto Hugo Bravo. La situación genera altísima congestión en la autopista. Esto en la comuna de Maipú. Entendemos que hay un colegio que tuvo que ser evacuado también en plena emergencia por el mal olor, por los protocolos sanitarios a propósito de una fuga de amoníaco en este frigorífico en Vespucio Norte. Vamos hasta la Embajada de Haití aquí en Santiago. Hasta 500.000 pesos es lo que se cobra a los ciudadanos haitianos por el certificado de antecedentes que debe llegar desde su país de origen. El trámite puede durar años y el Estado chileno da un plazo limitado para presentar la documentación y poder regularizar su estado en Chile. El fin de semana algunos perdieron la paciencia. Sí, claro, hubo una virtual toma de la embajada por algunos minutos. Cristiana Burto, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Durante el día, cerca de 200 haitianos han llegado hasta la embajada de su país con la intención de obtener el certificado de antecedentes que se exige para optar a la permanencia definitiva en Chile. Ellos indican que la demora es excesiva, lo que según pudimos reportear podría llegar incluso a los 6 años, por los problemas para enviar la documentación a Chile. Dentro de la sede consular se toman las huellas dactilares, pero la emisión del certificado está a cargo de la policía de Haití, por lo que hay que realizar distintas gestiones para que este llegue a manos del solicitante. Aparte de la demora, se denuncian cobros excesivos por las diligencias para la obtención del documento, los cuales van de los 30.000 a 300.000 pesos dentro de la embajada y desde los 150.000 a los 500.000 pesos al exterior de la misma. Los ciudadanos de Haití acusan al consulado de incluso cerrar sus puertas a propósito para que los trámites se tengan que realizar con quienes están afuera. Por lo que esa situación causa incertidumbre en la comunidad, ya que aumentan los valores y no existen certezas de que el documento sea verídico. Conversamos con algunos afectados que nos dijeron cómo funciona el mecanismo de estos cobros excesivos. Yo tengo amigos míos que hacen ese certificado de antecedentes aquí, adentro. Cuando lo saco ahí, lo entrego, no sirve. No sirve, eso está malo. Ese es falso. Los chicos aquí afuera que se lo buscan, te dicen yo te voy a ayudar. Uno me dijo que me iba a ayudar, me cobró 380 lucas. No me dijo nada, no me dio nada hasta el sol de hoy. Encontré un amigo, me dijo, bueno, mándala a hacer en tu país. Lo mandé a hacer ahí en mi país. La persona desde allá que sabe que tú estás fuera, te cobran $200. Y cuando yo llegué aquí, me lo rechazaron, que no era válido, que no lo podía recibir. Bien, durante estos días se han realizado permanentes filas de ciudadanos haitianos para obtener el documento. Todos los que están acá son personas que ya cumplen con los requisitos para optar a la residencia definitiva, pero la demora de las diligencias para que llegue el certificado de antecedentes desde Haití es lo que ha retrasado su situación migratoria para que ésta se encuentre al día. Para realizar los distintos trámites en la embajada se tiene que solicitar hora y también pagar un monto que va desde los 5.000 a los 20.000 pesos, razón por la cual en el exterior se colocan personas a vender fotografías y también fotocopias para los documentos que se necesiten. Conversamos con el presidente de la Junta
Junta de Vecinos del Barrio República, Patricio Navarro, quien habla sobre los problemas que tienen quienes viven en el lugar por las demoras en los trámites que se realizan en la embajada, los cuales van desde peleas hasta inconvenientes con servicios sanitarios. Han habido algunos hechos de violencia bien puntuales donde ellos se enfrascan en discusiones y un par de veces han llegado a pelear con machetes. Y la cantidad de gente y las incivilidades que hay en torno a esta gente es, por ejemplo, que no cuentan con servicio higiénico y tienen que hacerlo en la calle. Hay venta de comida con unos carritos afuera. Entonces todo eso ocupa el espacio público donde los vecinos deberíamos tener libre acceso para ir a comprar o ir a tomar la micro. Bien, desde la comunidad haitiana en Chile hicieron un llamado al Servicio Nacional de Migraciones a ampliar el plazo en el que se pueden presentar los documentos. Esto ya que el Estado chileno da un plazo de 60 a 90 días para presentar el certificado de antecedentes. De no presentarlo, se considera que la solicitud de permanencia definitiva se abandonó, por lo que los haitianos deben realizar el trámite por completo nuevamente. Por lo que desde la comunidad se pide consideración debido a la demora de la llegada de la documentación desde Puerto Príncipe. En este lugar todavía hay más de 50 personas que intentan realizar estos trámites y si bien la fila avanza, aún es con mucha lentitud debido a la cantidad de personas que solicitan la documentación, causando aglomeraciones y también, por supuesto, la presencia policial en el lugar. Cristian Aburto desde la Embajada de Haití en Santiago. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de este tren de sistemas frontales hace un ratito con la dirección meteorológica. Esa entrevista se puede revisar ahí en cooperativa.cl para tener más claridad de la cantidad de agua, sobre todo que va a caer. Entre 40 y 50 milímetros de agua entre el Maule y la zona de la Araucanía, por ejemplo, foco en el Biobío, nos decía el experto, pero el problema es que van a caer 30, 40 milímetros en 12 horas, 20 horas, y eso puede ser un evento grande entre martes y miércoles. Aquí en la región metropolitana, en toda la semana, un máximo de 20 milímetros. Chubascos por aquí, chubascos por allá, tarde de martes, tarde de miércoles, tarde-noche del jueves. Y hay preocupación por lo de la alta cordillera. De nuevo, el paso de los Libertadores. Vamos a la región de Valparaíso. Belén Velázquez, buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, a contar de las 13 horas acá en la región de Valparaíso, hora chilena, se cierra nuevamente el paso fronterizo Los Libertadores debido a las condiciones climáticas de la cordillera. Según ha informado la administración de este complejo fronterizo, a contar, esto va a ocurrir a contar, como decíamos, de las 13 horas, hora chilena, 14 horas, hora argentina, en el que se va a cerrar el paso de vehículos en Guardia Vieja para Chile y en Uspallata en el lado argentino. Solo hasta mediodía se permitía, según el paso fronterizo, que los usuarios que ingresaban a Chile llegaran hasta el sector de Portillo. Dice la administración de Los Libertadores también que los pronósticos dan cuenta de que esta situación compleja para la ruta, la situación meteorológica, se va a mantener por lo menos de momento hasta el lunes 31, por lo que llaman desde el complejo a planificar bien los tiempos de viaje para quienes cruzan la cordillera durante los próximos días, considerando estas intensas nevadas que se esperan de nuevo en cordillera. Y que significa, como decíamos, que a contar de hoy día, a las 13 horas chilenas, se cerrará nuevamente el paso fronterizo Los Libertadores, considerando que no se puede garantizar la seguridad de la ruta para los automovilistas a propósito de las condiciones climáticas, que recordemos ya hace una semana aproximadamente habían significado que este paso estuviera cerrado por cerca de un mes, una situación que había generado preocupación por la cadena de abastecimiento. La Cámara Regional de Comercio había levantado la voz al respecto. Hoy día nuevamente se vuelve a tomar esta medida en pos de la seguridad de los vehículos que transitan por este corredor internacional acá en la región de Valparaíso. Belén, muchas gracias. Buenas tardes. En la Cancillería se habla de aranceles con la visita de la segunda autoridad de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Un punto clave en las tratativas es poder ampliar la lista de productos excluidos de las sobretasas. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lo habían anunciado las autoridades hace exactas 4 semanas tras una reunión con gremios exportadores en Teatinos 180. En ese momento, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, anunció la visita a Chile del embajador Jeffrey Gatman, segunda autoridad de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR.
para el mes de agosto, la cual se va a estar concretando hoy y mañana. Una de las tareas principales, detalló en ese momento el canciller Francisco Pérez Maquena, es ampliar la figura de los bienes excluidos de los cobros adicionales, como ya ocurre con cerca del 60% de lo que se envía a Estados Unidos, por ejemplo, con el cobre, litio, paltas, naranjas y kiwis con 0% de arancel. Por este tema, desde el gobierno fue consultado esta mañana el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Efectivamente, los distintos sectores que se representan en economía o en minería, lo que están buscando son certezas, están buscando ojalá bajar los aranceles a los niveles iniciales o lograr un recorte al menos. Es una labor que está haciendo Cancillería, tal como usted también lo dice, con la visita de una delegación de Estados Unidos hoy día a Chile. Bueno, y entre los productos chilenos que se ven afectados por las sobretasas de Estados Unidos están los vinos embotellados, el salmón en diversos formatos, carnes de ave, tableros de madera y más. Rodrigo O'Ryan, presidente nacional de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, planteó que tenemos un factor crítico con una demanda internacional muy débil debido a las malas condiciones del sector construcción, la crisis del petróleo, la guerra, entre otros, y márgenes bajísimos en Chile, ha dicho, por lo que un impacto arancelario podría llevar directamente a cierres de plantas. Lo escuchamos. Es vital hacer el máximo esfuerzo y argumentar con todo para dejar los aranceles en 0%. No podemos conformarnos con estimar que un 10% sería un buen avance. Esto no es un tema de reducción de márgenes, sino de supervivencia para varios exportadores. El efecto dominó puede ser grande, pegándole a muchas pymes madereras y a empresas de servicios que ya están muy complicadas. Esperamos que las negociaciones tengan un acuerdo equilibrado, con una mirada a largo plazo y con un buen resultado para ambos países. Hasta el momento, desde la Cancillería no se han entregado más detalles de estas negociaciones que previamente se estaban realizando de manera remota. De todas maneras, a fines de julio la subsecretaria Esteves planteó que se inició una nueva etapa de trabajo con Estados Unidos que contempla un trabajo técnico muy riguroso para respaldar con evidencia la relevancia que tienen distintos productos chilenos para el mercado estadounidense. Gonzalo Aguirre, gracias. Buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Les hemos estado contando de esta emergencia que se vive en la comuna de Maipú. Más de 3.000 estudiantes del Colegio Alicante debieron ser evacuados de forma preventiva luego de que se detectara una emanación de amoníaco desde un frigorífico abandonado que está ubicado junto al colegio en el sector de Américo Vespucio con la calle Hugo Bravo. La emergencia se activó tras denuncias por un fuerte olor químico y de una fiscalización de la Seremi de Salud en el lugar. Bomberos confirmó niveles de amoníaco superiores a lo normal. Carabineros ha dicho que las concentraciones no justificaban evacuar los sectores residenciales cercanos, pero algunos alumnos dijeron haber sentido dolor de cabeza, así es que se terminó evacuando totalmente el Colegio Alicante ahí en la comuna de Maipú. Vamos con la política. La oposición en picada hoy contra el ministro de Defensa por esto de salirse del convenio 169 de la OIT. También habló de la ley Lafkenche en una entrevista muy comentada de Barros el fin de semana en el Diario Financiero. Le quitaron el piso de la moneda, pero en la izquierda exigen que el presidente defina quién es el que está a cargo de las relaciones internacionales, o el canciller o el titular de la defensa. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional adoptado en 1989 y que obliga a los gobiernos a asumir, con la participación de los pueblos originarios, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger sus derechos. Y de ahí surge, entre otras, la consulta indígena como medio de participación. El fin de semana, en entrevista con el Diario Financiero, el ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó que Chile debería salir de ese convenio 169, pues lo consideró un caldo de cultivo para conflictos internos. El tema fue abordado esta mañana en la reunión de los presidentes de partidos de oposición. Escuchamos a los representantes del PPD, el diputado Raúl Soto, y del PS, la senadora Paulina Bodanovich.
parece ser que hay una ofensiva de carácter ideológico y regresiva por parte de algunos personeros de gobierno respecto de debilitar los derechos y los reconocimientos de Chile a los pueblos indígenas de nuestro país. Y lo rechazamos categóricamente. Y queremos derechamente emplazar al gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Quién es el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Pérez Maquena o Barros? Yo preferiría escuchar al ministro de Defensa explicando por qué firmó el acuerdo del Escudo de las Américas y no fue informado aquello. El ministro de Defensa tiene otros problemas bastante más graves que hacer comentarios acerca de los convenios internacionales que ha suscrito Chile como decisión democrática. Si bien el biministro Claudio Alvarado tuvo que salir también a explicar que el convenio está vigente y que el gobierno lo respeta íntegramente, hoy el presidente de la República, José Antonio Kast, en entrevista con Radio Infinita, volvió a matizar al sostener que no se trató lo de Alvarado de un desmentido respecto de lo que dijo Fernando Barros, pero apuntó que no está en los planes del gobierno salirse de ese tratado. La ley Laskenche tiene paralizados astilleros, puertos. Evidentemente hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Yo creo que hay que hacer modificaciones. Entonces lo que dice el ministro, mire, creo que uno debería analizar la pertenencia o no al 169. No está dentro de nuestra agenda hacer un cuestionamiento al 169. Y por lo demás, el 169 se puede impugnar cada 10 años. No es una materia en la que nosotros podamos innovar hoy día. En nuestro gobierno esa impugnación no va a ser. No es prioridad. Claro, la próxima ventana para eventualmente algún país decida salirse de ese convenio es hacia el año 2030. Aún así, el doctor en Derecho y experto en pueblos originarios e interculturalidad de la Universidad Autónoma, Juan Jorge Faúndez, explicó a El Diario de Cooperativa que, de todos modos, Chile estaría obligado a respetar los derechos de los pueblos indígenas por haber suscrito otros convenios como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos de Naciones Unidas. Es muy relevante porque es el instrumento más avanzado en materia de derechos de los pueblos indígenas que se ha logrado consensuar en términos vinculantes internacionalmente. Este documento ha permitido establecer en Chile estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas que han sido la base de las políticas indígenas desde el año 2008-2009 hasta la fecha. Si Chile eventualmente se retirase del convenio 169 de la OIT, ese retiro sería inoficioso en relación con la responsabilidad internacional del Estado de Chile respecto a los derechos de los pueblos indígenas que ya les reconocen los otros instrumentos respecto a los cuales el Estado de Chile está obligado. Se trata de otro asunto abierto desde el mismo gobierno en que se han manifestado al menos 3 voces distintas, la del ministro de Defensa, la del biministro Claudio Alvarado y ahora la del presidente de la República. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Y el gobierno sigue abierto a modificar su propuesta constitucional en seguridad para lograr los apoyos de su propio sector. Bajar la urgencia legislativa, cambiar los plazos del estado de excepción son algunas de las líneas de negociación. Los presidentes de partidos oficialistas almuerzan en Palacio. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Claro, con la disposición de escuchar las aprehensiones y reparos desde el oficialismo es que los ministros de la SECPRES, Interior y Seguridad reciben a esta hora los timoneles de los partidos que apoyan al gobierno aquí en Palacio. El tema de fondo es la agenda contra el crimen organizado, pero específicamente la reforma constitucional que tanta crítica ha sido levantada en el sector. Un estilo que ha incomodado a algunos parlamentarios que estaban acostumbrados a que el diálogo se abriera antes de presentar la reforma y no después. De hecho, fuera de micrófono, son varios los que creen que el gobierno se apresuró en presentar las modificaciones constitucionales. En conversación con el Diario de Cooperativa, el senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, fue bastante crítico con cómo se ha dado todo el proceso previo a la presentación de la reforma y acusó incluso falta de experiencia en algunos equipos y exceso de juventud. Me parece que acá hay un error de diseño de la reforma de ciertos elementos que claramente son preocupantes y que el sector, además, el mismo sector que apoya al presidente o parte de él no apoya ciertos elementos. Por lo tanto, a mí me parece que más que buscar aquello, hubo una falta de rigurosidad en ciertos elementos que van a ser corregidos sin ninguna duda. Yo creo que responde a la falta de rigurosidad técnica de algunos equipos y falta de especialistas en determinadas áreas, por ejemplo, en este caso constitucionales, que pasan la cuenta. Me parece que a veces hay un exceso de juventud e inexperiencia
violencia en algunos equipos. Bueno, con ese tipo de críticas en el ambiente es que se preparó este almuerzo en Palacio para recibir a los dirigentes del oficialismo. Ninguno de ellos quiso hablar previo al almuerzo y se espera que dure aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Pero en concreto hay dos grandes críticas a la reforma. Lo primero, los plazos de extensión para el nuevo estado de excepción constitucional, 120 días prorrogables por una vez sin pasar por el Congreso. Y lo segundo es la limitación de las libertades personales, donde hay opiniones como la del senador Cruzcoque, presidente de Bópoli, que sería de carácter iliberal. Enfrentó esas críticas el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Este mismo Congreso ha votado favorablemente la renovación de la intervención del Ejército en la frontera norte, que se renueva cada 90 días. Nosotros hemos propuesto 120 días. Nuestro fin y lo que hemos propuesto no se basa en un plazo, se basa en el mecanismo. Si es que los señores parlamentarios estiman que tiene que haber un control más recurrente, se modifica y por supuesto esperamos que sea aprobado. Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan, hubo muchos opinólogos la semana pasada, que vayan un poco a las poblaciones y que vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí. Entonces pareciera que hablamos de un país ideal muchas veces cuando se critican estas reformas, pero se desconoce la realidad. Bueno, y a la espera del término de este almuerzo en Palacio es que en paralelo y antes de la reunión con el oficialismo, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, recibió en sus oficinas a la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Se hablaron varios temas, pero uno de los propósitos era dar vuelta a la opinión de la senadora sobre la reforma constitucional. Sin embargo, ella hace unos minutos reafirmó su postura y remarcó que el proyecto presentado por el Ejecutivo va a tener su voto en contra. Es Mariano Reyes desde el Palacio de Gobierno con la información. Gracias, buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El presidente niega una deriva iliberal y busca ordenar a sus partidos tras la reforma constitucional de seguridad. Tenemos normas más urgentes, dice ahora el ministro Arrau. La oposición en picada contra el ministro de Defensa y su idea de deshacerse del convenio 169 de la OIT y de la ley Lafkencha, así lo dijo Barros. La moneda descartó innovar sí en estos temas. Investigan disparo contra la casa de una dirigente vecinal durante el superclásico en Ñuñoa. En Santiago, anoche, vecinos intentaron linchar a un supuesto motochorro. Detienen a funcionario judicial en indagatoria por supuestas filtraciones a miembros de organizaciones criminales aquí en la región metropolitana. Al salmón, por ejemplo, la Cancillería busca ampliar las exenciones de aranceles en cita con representantes comerciales de Trump. Alerta meteorológica por tren de sistemas frontales en el centro-sur del país. Hasta 50 milímetros de agua entre el martes y el miércoles en el Biobío, por ejemplo. Vuelven a cerrar el paso internacional los Libertadores. En el exterior, Lula y el hijo de Bolsonaro no llegaron al primer debate en Brasil. Escala la guerra comercial de Washington con Canadá. Líderes europeos llegan a Ucrania. Y en el deporte, con 13 puntos de ventaja ya, Colo-Colo ahora piensa en el debut de Bociña. Va a ser por Copa Chile, todo indica. Garín y Barrios hacen su estreno en las clasificaciones del US Open. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.